están, mis criaturas? Las morgues son esos lugares espeluznantes, esos lugares que nos llenan de miedo, esos lugares donde despedimos a familiares y amigos. Así que esta noche te traigo 5 relatos de casos reales sucedidos en morgues de México, experiencias paranormales donde sus protagonistas son los que nos expresan el miedo que sintieron en ese momento. Así que quédate y disfruta de estas historias. No olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones para que te lleguen todos mis videos. De igual forma te invito a suscribirte a 2 canales amigos, 2 canales que participaron con las voces en este video. Uno es La Sección del Miedo y el otro, Del Otro Lado del Espejo. Grandes canales, apóyalos y suscríbete. No siendo más, iniciemos con estas terroríficas historias. Los muertos de Querétaro. Era médico residente y tenía el turno nocturno en la sala de urgencias del hospital. Cada noche era muy agitada por la cantidad de pacientes que llegaban a esa hora, pero no creí que a partir de esa noche algo horripilante sucedería. Había llegado un señor indigente, reportado por las autoridades por los gritos desgarradores de dolor que estaba teniendo mientras deambulaba por las frías calles de Querétaro. Por los síntomas que presentaba, fue necesario intervenirlo con una operación quirúrgica para averiguar la causa de su dolor, pues impresionaba que dentro de su estómago había algún parásito. Pero al tener todo listo para su operación, sus signos vitales cesaron. La incertidumbre por el fallecimiento de aquel señor y la clase de parásito que parecía tener ponían en duda mis conocimientos como médico, por lo cual decidí llevarlo en mi auto a la morgue para hacer la autopsia correspondiente a su cuerpo, sin imaginar que esa noche algo terrible iba a pasar. Llegué a la morgue a las 3 de la mañana. Estaba muy cansado porque tuve un día con bastante trabajo y cabeceaba de sueño en momentos. Mientras subía el elevador, uno de los empleados me dijo: tengo que bajar por otro cuerpo. ¿Podrías llevar este cuerpo a los refrigeradores? Yo al rato lo meto a donde se debe. Le respondí que estaba de acuerdo, pero luego lo que añadió el empleado me produjo escalofríos. Solo ten cuidado, lo dejas y te vas lo más pronto posible. Fui a llevar el cuerpo a los refrigeradores, pero me pareció ver algo extraño. Vi a una señora caminando por ahí y me dije a mis adentros que debía ser una enfermera o alguna empleada del recinto que cuidaba el lugar para despejarlo de personas ajenas a esa hora. Pero al pasar inadvertido, pude adentrarme hasta el fondo de los cuartos para revisar el cuerpo del difunto indigente. Cuando llegué a los refrigeradores, dejé el muerto para revisarlo, pero vi algo espeluznante. Salía de su boca una cosa que me asustó demasiado, porque era como una serpiente bastante fea que tenía el cuerpo negro y no dejaba de salir de su boca hasta que salió por completo. Pero no pude reconocer exactamente de qué animal se trataba. Aunque me asustó demasiado, me acerqué al cuerpo muerto del indigente y toqué su mano. Y al instante se levantó con una mirada negra y me dijo: no debiste venir aquí. Y enseguida trató de ahorcarme, pero lo empujé. Salí corriendo hasta llegar al elevador. Iba tan apresurado que me caí, pero por el susto me levanté como por arte de magia. Cuando ya llegué al elevador me subí y estaba la señora que vi cuando llegué a la morgue y me preguntó: ¿está bien, señor? Y le respondí con intranquilidad: no, señora, tenemos que salir de aquí.
ya que un muerto se acaba de levantar y trató de ahorcarme. Para distinguirlo tenía una pulsera roja que le ponen a los cuerpos de los muertos que llegan. Y la señora, mirándome fijamente a los ojos, me responde: ¿Cómo está? Al terminar su pregunta habíamos llegado al lobby y el elevador se había abierto, por lo que aproveché y salí corriendo lleno de horror hasta mi carro. Y vi que salieron los dos muertos, persiguiéndome insistentemente, pero afortunadamente encendí el carro y huí a casa. Después de asistir a sesiones con el psicólogo y diagnosticarme un fuerte episodio de estrés por mis largas jornadas laborales, en esa misma semana me mudé a otra ciudad y conseguí otro turno de residencia en una clínica. Un día, cuando dormía en mi apartamento, vi una sombra en la ventana. Abrí la ventana y me asomé para ver qué era, pero no había nadie. Cuando volteé a mi cama, no lo podía creer. Era la señora de la morgue. Hola, otra vez. La morgue maldita de San Luis de Potosí. Cuando llegué por primera vez a esa morgue, sentía que había algo y que no era normal. En mi vida había trabajado en tantos lugares y morgues diferentes, pero el ambiente en esa morgue se sentía muy pesado. Sinceramente no me sentía bien en ese lugar. Me habían contado tantas historias de terror sobre ese lugar, que los muertos se levantan a las 3 de la mañana, que puedes toparte con una anciana que ronda por el pasillo, que escucharás cómo los muertos hablan entre ellos. Para mí esas cosas eran puros cuentos. En toda mi carrera nunca había presenciado algo que en verdad me haya dejado sin aliento, y eso que mi turno siempre había sido de noche. Según cuentan, es cuando más pasan las cosas sobrenaturales, o las almas rondan por el lugar. Mi primer turno en esa morgue fue el peor. Me pusieron de asistente a una chica. Se veía muy distraída, casi no estuvo conmigo. Siempre salía sin avisar. No hablaba mucho. Me dejaba solo incluso por unas horas y cuando regresaba me decía que estaba haciendo otras cosas que no era su trabajo. Me molesté bastante, ya que su trabajo era ayudarme y no andar haciendo otras cosas. No le dije nada, ya que al otro día traería a mi asistente con el que había trabajado por años. Eran más de las 2:30 de la madrugada. Cuando mi asistente salió, le pregunté a dónde iba, me dijo que ya casi era la hora. Me quedé extrañado. Quizá era la hora en que descansaba, como nunca hablé con ella, dejé que se fuera. Estaba realizando el informe de una chica. Cuando vi la hora eran las 2:49. Se me vino a la mente las historias que me habían contado sobre ese lugar. Se me escapó un suspiro. Ya estaba cansado, así que tapé el cuerpo con una sábana y me dispuse a descansar. Tardé un poco en recoger mis cosas cuando escuché que alguien se acercaba en el pasillo. Pensé que era mi asistente, pero ella nunca más apareció. Me quedé pensando en la anciana que ronda por el pasillo. Me daba miedo encontrarla y es que no creía tanto en esas cosas. Pegué un brinco cuando mi reloj sonó indicando que ya eran las 3 en punto de la madrugada. Sin darle importancia, decidí salir de ese lugar. Estaba a punto de hacerlo cuando de repente se apagaron las luces. Una sensación de terror se apoderó de todo mi cuerpo. Empecé a escuchar voces, risas diabólicas por todos lados. Encendí la linterna de mi teléfono y lo que vi me dejó helado. Todos los cuerpos permanecían sentados sobre la mesa en el que estaban,
Casi me desmayaba. Quise salir de ese lugar, pero mi cuerpo no respondía. Por unos segundos me quedé observando cómo los cuerpos hablaban entre ellos. Después de eso ya no supe nada, ya que al día siguiente amanecí en una de las salas del hospital. Nadie me preguntó qué había pasado. Al parecer todos ya sabían de lo que vi. Al rato llegó uno de los doctores, el más veterano del lugar. Sin preguntar nada me dijo: Sé lo que viste. Qué mala onda que te hayan dejado solo y sin avisarte nada. ¿De qué habla, doctor? Hace tiempo llegó una anciana grave al hospital. Nadie supo de lo que padecía, ya que le hicieron varios exámenes y no le encontraron nada. Pero se veía bastante mal. Pasó unas noches en este hospital y en todas esas noches pedía a gritos que no la dejaran morir. Una madrugada, a las 3 para ser exactos, la anciana se dirigió a la morgue del hospital y con un bisturí mató a uno de los forenses y a una de sus asistentes. Según supe, la anciana había hecho un pacto con el diablo para salvarle la vida a una de sus nietas, que padecía una enfermedad incurable. Cuando realizó el crimen, la anciana ya estaba muerta, y quien mató a los doctores fue el mismo diablo, que utilizó el cuerpo de la anciana. Por eso, a las 3, el diablo viene a jugar con los muertos, haciendo que hablen, incluso hasta que se levanten. Me habían contado esas cosas, pero yo no creía, y la chica que me dejaron de asistente no me mencionó nada. ¿Qué chica? Aquí no hay ninguna chica de asistente. ¿Cómo que no? Era una chica distraída, me dejaba solo a veces. Casi no hablaba mucho. Doctor, si yo fuera tú, ya no regresaría a esa morgue. La chica que dices seguramente es la misma que mató a la anciana. No puede ser, si estuvo conmigo casi toda la noche. La morgue quedó embrujada desde ese día. Ni la anciana, ni el doctor y su asistente han descansado en paz. Dicho esto, el doctor salió de la sala y yo me quedé pensando en qué hacer, si seguir trabajando o no en esa morgue. Lo que vi me dejó traumado, así que ya no quise volver más. En un hospital de San Luis de Potosí, necesitan un médico forense que tenga el valor de trabajar después de las 3 de la mañana. Aún siguen esperando. ¿Conoces uno? La morgue de Monterrey. Estaba estudiando la carrera de médico forense y me tocaba hacer mis prácticas en el turno nocturno en una morgue. Cuando me recibió el director del hospital me dijo que siempre cargara una cruz, que me iría mejor si era creyente. A mí me cayó de extraño, pues soy escéptico, obvio, así no le hice caso. En la primera semana que estuve ahí me dijo mi compañero: Arriba de la puerta hay un foco de color rojo. Cuando lo veas prendido es porque un cuerpo se movió o se levantó. Tienes que revisar. A mí no se me hizo extraño. Está comprobado que después de la muerte un cuerpo puede moverse. Son reflejos involuntarios. Incluso sueltan gases. Es algo normal. A lo que mi compañero me dijo que ojalá no me tocara ver algo de más. Todo estaba normal. Estaba a punto de guardar un cuerpo, pero veo que se prende el foco rojo y a un costado estaba un cuerpo. Me acerqué para moverlo del lugar cuando se sienta de un solo movimiento. Estaba cubierto con la sábana, pero notaba cómo movía su quijada bruscamente.
Me alejé, me espantó, ya estaba tardando demasiado ese impulso. Así que lo quería acostar de nuevo. Pero habló. Él dijo: «Marta, Marta». Mi compañero entró en ese justo momento y me dijo: «Hay que rezarle», y comenzó a rezar un Padre Nuestro. No sabía qué pensar en ese momento. Yo no lo podía creer, le dije: «Está vivo, está vivo». Mi compañero me miró y me dijo: «No, hermano, a este yo le hice la autopsia en la tarde, no está vivo». Ahí sentí cómo se me heló la sangre. ¿Cómo es posible? No lo podía creer. Él notó mi expresión de terror y me dijo: Cálmate, te voy a explicar. Hace ya varios años que en esta morgue en específico hay casos de apariciones. Algunos cuerpos hablan, lloran, gritan. Incluso a mí me tocó ver cómo uno se levantó de la plancha y dio 2 pasos para después caer al suelo. ¿Ya lo viste tú? Yo seguía sorprendido. ¿Pero por qué?, le pregunté. Él me contestó: Hay una teoría, no sé si creas, pero dicen que acá al lado del hospital vivía una bruja o curandera. Se sospecha que ella salaba a los enfermos, pues siempre se metía al hospital y se paraba frente a la cama de un paciente y le decía: «Tú vas a morir». Después el paciente no pasaba de esa noche en el hospital. Unos familiares de un enfermo se quejaron, pero después de que ella le dijo eso a su paciente, este tuvo un ataque al corazón y murió. El hospital tomó cartas en el asunto y la mandó a una casa para ancianos, pero ella maldijo este hospital. Dijo que todos los que murieran aquí, aún muertos, no descansarían. Esta morgue es muy conocida por eso. Yo me fui a mi casa acabando mi servicio, no sabía qué pensar. Dejé las cosas pasar. Días después me tocó hacer un servicio. Esta ocasión trabajaría con una niña que desgraciadamente falleció la noche anterior y tenía aproximadamente 7 años de edad. Cuando comencé con la incisión en el tórax, sentí cómo me agarraron la mano que tenía recargada en la plancha. Me sujetó con fuerza. La mano de la niña estaba fría y dura, y en ese instante me dice: «Mi mamita, ¿dónde está mi mamita?» Yo pegué un grito y me caí al suelo. Entre arrastrándome pude ponerme de pie y salir de ese lugar. Eso me convenció de lo que pasaba en esa morgue. No era normal. Nunca más quise volver a ese lugar. ¿Te atreverías a visitar esta morgue? La niña del vestidito azul. El protagonista de este relato cuenta que su hermano mayor trabajaba de noche en una morgue de Ciudad de México. Una noche de tormenta en la que estaría solo en el turno, le preguntó si quería acompañarlo, pero se quedaría en una pequeña oficina aparte donde podía ver la televisión mientras él trabajaba. La morgue estaba muy oscura, olía como a cerrado. El ambiente era muy frío, silencioso, y lo notaba muy pesado. El hermano decía que era normal y que uno se acaba acostumbrando. Aunque no tenía ganas de ir, él aceptó y se quedó en la oficina viendo televisión, mientras el hermano trabajaba en el pasillo. Había unas puertas que rechinaban al abrirse y cerrarse. Tanto era el ruido que se podían oír desde la pequeña oficina. De vez en cuando el hermano mayor salía para ver cómo estaba y si todo andaba bien. Después de varias horas de ver la televisión en la oficina, se le empezaban a cerrar los ojos y en 2 ocasiones estuvo a punto de empezar a quedarse dormido. Pero le despertó oír una vez más el rechinar de las puertas del pasillo. Pensó que era su hermano mayor que había terminado el turno y volvía para irse juntos a la casa. Pero no fue así. Las puertas seguían haciendo ruido y nadie aparecía por el pasillo.
Pensando que era una broma de su hermano, se asomó y vio a una niña pequeña y mojada de la tormenta. Estaba sola en el pasillo jugando con las puertas. Pensó que estaba perdida y quiso acercarse a ella para preguntarle si se había perdido. Pero cuando llegó casi hasta ella, la niña se quedó mirándolo un instante y salió corriendo sin más. No le dio importancia pensando que sería la hija de otro trabajador del lugar. Ya en horas de la mañana, cuando su hermano terminó su turno, emprendieron el camino a casa y cuando iban en el coche, el hermano mayor empezó a darse cuenta de que su hermano no hablaba y eso era muy extraño. Fue así cuando le preguntó qué había pasado para que estuviera tan callado. Respondió que había visto una niña sola en el pasillo de la morgue, que jugaba con las puertas. Llevaba un vestido azul y una cinta rosa en el cabello y eso lo había dejado muy pensativo. Pronto la cara de extrañeza del hermano mayor se convirtió en una expresión de horror. De golpe paró el coche de un frenazo. Sabía que no se lo inventaba, ya que no le había contado nada. Le miró y le respondió: «Eso es imposible. La niña que me has descrito está muerta. Murió ahogada. Yo mismo le hice la autopsia anoche». Desde aquel momento, el horrorizado joven jamás volvió a acompañar a su hermano al trabajo. ¿Te gustaría pasar una noche con un familiar o amigo dentro de una morgue? Dos sucesos de la morgue de Ciudad Tula. Estaba trabajando y su primera experiencia paranormal fue cuando estaba yendo hacia la sala de embalsamar. Antes de empezar su turno, oyó lo que parecían ser sollozos o lamentos de una chica y pisadas. Parecían provenir de la sala restringida. El suelo de la morgue era audible, lo que quiere decir que se oían perfectamente el caminar de la gente. Cumpliendo con las normativas del trabajo, se dirigió hacia allí para avisar de que no puede entrar nadie que sea ajeno, solo personal autorizado. Allí era donde guardaban los cuerpos después de la autopsia y los mantenían en buen estado hasta el momento de entregarlos a los familiares para decidir si enterrarlos o no. Seguía yendo hacia la sala restringida, escuchando todavía esos sollozos, pero cuando llegó, vio que estaba vacía. Solamente había un cuerpo almacenado de una chica que se había suicidado. Tenía una herida de bala en la cabeza y una expresión de extrema tristeza. La anciana. En este tipo de trabajo se ha visto muchas cosas horribles, y al igual que cuando se trabaja con cosas similares, lo primero que se enseña durante la formación, y una de las principales, es que puedes encontrarte de todo, desde un simple disparo hasta gente que han quemado o enterrado vivos. Pero el protagonista de esta historia no estaba tan preparado como para lo que le pasó aquella noche. En esa fría noche, recibió el cuerpo de una anciana, pero a pesar de su edad, no había muerto por la vejez. Falleció al parecer por asfixia al ingerir alimentos demasiado grandes, y le pareció tan raro que empezó a preguntarse a sí mismo cómo pudo esta anciana comer de tal forma. Empezó por vaciar el contenido del estómago de la anciana para ver si podía saber la causa. Tan solo le costó unos minutos para descubrir la terrible verdad. La anciana en realidad era una mujer sanguinaria,
que practicaba el canibalismo, pues dentro de su garganta estaba incrustado un dedo y en su estómago había nada más y nada menos que la mano de un pequeño niño. Si te han gustado estos relatos, dale me gusta y compártelos. Espero verlos pronto. Felices sueños, si es que puedes.